Plan República Dominicana ya tiene 30 años trabajando aquí en el país. Desarrollamos diversos programas, pero en especial trabajamos la parte que tiene que ver con influencia e incidencia para ciertos temas, para lo cual nos articulamos en ciertos espacios. En especial formamos parte del Foro Socioeducativo, también formamos parte de la Mesa Consultiva de Primera Infancia. Ambos espacios trabajan especialmente con el tema de educación y desarrollan trabajos de incidencia para el tema de primera infancia. Venimos de una década bastante interesante con relación al tema de educación, desde tener poco presupuesto hasta el tema de poder incidir hasta que el 4% para la educación se lograra, posteriormente que la DIGEPEP como organismo se pudiera constituir. Esta, al final, también resaltó el tema de Quisqueya Empieza Contigo como un gran programa que comenzó a resaltar el tema de la primera infancia. Y desde aquí también la Presidencia de la República emitió el decreto con el cual se priorizó todo el tema de primera infancia, en especial la creación del INAIPI, y también mandaba a la conformación de un equipo para el diseño de la ley de primera infancia. Tomando en cuenta el contexto anterior, es que las organizaciones de la sociedad civil, como el Foro Socioeducativo, entonces priorizamos el tema de primera infancia. Es un tema que siempre ha estado despriorizado de la política pública y era la oportunidad, la gran oportunidad de poder impactar a niños y niñas a nivel nacional. Entonces es por esto que tanto esos dos espacios, son más, 2 o 3 espacios como son el Foro Socioeducativo, la Mesa Consultiva de Primera Infancia, la Coalición de ONG por la Infancia, priorizan planes de incidencia y de influencia para poder llegar e influir a que todo lo que plantea el decreto y todo lo relacionado con la ley de primera infancia sea una realidad. Después de varios años de implementación de todo el plan de Quisqueya Empieza Contigo por parte de la DIGEPEP, DIGEPEP inicia un proceso para el diseño de la ley, del anteproyecto de ley de atención integrada a la primera infancia. En ese proceso, tanto el foro como otras organizaciones son informados de que ese proceso comienza a realizarse, y entonces hacemos exigencia de ser tomados en cuenta para, con los diferentes técnicos y especialistas que tenemos, hacer nuestros aportes. En ese sentido, la DIGEPEP acepta y comienzan una serie de talleres y actividades en la que tanto el foro como la mesa, como la coalición, formamos parte y hacemos nuestros aportes. El proceso para el diseño del anteproyecto de ley no ha sido fácil. Desde ese entonces que hicimos los aportes, todas las instituciones hemos estado en comunicación con la DIGEPEP continuamente. La DIGEPEP ya le dio forma al anteproyecto con expertos jurídicos, volvió y nos contactó, volvimos y vimos el anteproyecto, lo revisamos, de hecho volvimos a hacer nuestros aportes a cuestiones bastante técnicas y específicas. Y en la actualidad el proyecto se encuentra en manos del Presidente de la República. En los medios de comunicación ya está la foto y la información cuando la DIGEPEP le entrega al Presidente de la República el anteproyecto para ser revisado por ellos. Este proceso nos deja bastantes aprendizajes, tanto al Estado, al gobierno en este caso, como a la sociedad civil, y uno de ellos es precisamente la necesidad de exigir, debemos exigir la necesidad de ser vigilantes y mantener procesos de veeduría constante a temas importantes como este. Nos deja el valor de la unidad. No fue un trabajo que solo una organización movilizó, fue el trabajo de un bloque de organizaciones. Y en especial a la DIGEPEP le dejó la experiencia de que desde la sociedad civil hay muchos que aportar, hay muchos expertos y expertas que tienen mucho que aportar, y de no desaprovechar esta gran oportunidad de un aprendizaje colectivo y de una construcción para la apropiación.